Antes de comenzar el mensaje, queremos saludar a nuestra familia extendida por todo el mundo y darles gracias por estar con nosotros, sea que están viendo por el app de River of Life, Facebook o YouTube. Estamos muy contentos de estar conectados con ustedes. Esta mañana vamos a comenzar hablando de restauración. Hemos pasado varias semanas hablando de reconciliación. La restauración es algo que podemos asignar muchos significados y tenemos que tener cuidado cuando miramos las escrituras, que no tratamos de hacer en las escrituras nuestros prejuicios o nuestras experiencias o tratar de hacer que la Biblia significa algo por nuestro propio propósito, sino que lo que la Biblia dice es lo que el Señor quiere que diga. Entonces, a veces hay que tener cuidado de mirar las Escrituras como algo que se llama exegesis, que tratamos de hacer que las Escrituras digan lo que nosotros queremos, pero exegesis es lo que el Señor permitimos al Señor que nos diga lo que Él quiere que sea. Tenemos que tener nuestro corazón abierto para que el Señor pueda hablar cosas a nuestra vida y hacer lo que es realidad y manifestarse abriendo nuestro corazón a Él. Quiero comenzar con Jeremías capítulo 29 y es un capítulo que es familiar para muchos de nosotros. Porque nada puede ser restaurado a menos que el Señor comience a hablar, y cuando Él llega a esa palabra no vuelve a Él vacía. Esa palabra va a ser el propósito para lo que fue mandado. Entonces, el propósito de Dios, cuando Él lo hace proféticamente, va a ser hecho y no hay duda en esto. Entonces vemos restauración en el contexto que vamos a mirar hoy, que es se trata con Ezequiel, Esdras reconstruyendo el templo. Dice, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaré y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojaré, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. El Señor no es lento cuando se trata de sus promesas. Él hace que todo sea cumplido y podemos confiar en Él. Él va a hacer lo que Él dice en nuestras vidas. Él les dijo que los traería de nuevo a ese lugar. En nuestras vidas, este es nuestro hogar. Aquí es donde comienza todo para nosotros. Si no estamos en casa aquí, entonces nuestras propias casas aquí no van a estar en orden. Hasta que no tengamos esto bien, estemos conectados con el Señor como una casa de fe, hay cosas que no van a estar funcionando en nuestra propia vida. Es así donde comienza para la familia de los fieles. Cuando mi mamá y mi papá fueron salvos y comenzaron a estar en la casa del Señor juntos como familia, eso es lo que proveyó la base para todo lo que estoy haciendo yo hoy en día. Y cuando esa situación de hogar fue hecha en nuestro propio hogar, entonces todo comenzó a llegar en su propio sitio, a caer en su lugar, y estábamos en esa casa que el Señor había proveído. El Señor dijo: oraréis y te responderé, me buscaréis. Y no va a ser solamente cosa de los domingos, sino que tenemos con todo nuestro corazón. Y dice: y seré hallado por vosotros.
Dice, cuando me busques, me encontrarás. Tú vas a encontrar a Dios. Y eso fue la palabra que fue declarada. Y experimentarás libertad, porque voy a romper esas cadenas que te han tenido como esclavos. No van a ser cautivos más. Les traeré libertad a su vida. Esa libertad real no es política ni monetaria, sino de nuestros espíritus, ser liberados por el poder de un Dios poderoso para no ser esclavos del pecado. El Señor tiene que restaurarnos a su propósito original como hijos e hijas de un Dios altísimo. No solo verlo de una distancia y pensar que podemos estar bien, sino estar bien con el Señor, hacer las cosas bien por el poder del Espíritu Santo que opera en nuestra vida. Dice, os reuniré a todas las naciones y restauraré las cosas materiales. El Señor no solo está interesado en el ministerio, sino a los ministros también. Y ustedes son ministros del Evangelio. El Señor no solo quiere financiar edificios o programas, sino que Él quiere financiar personas para que tengan una abundancia. Dará todo ahora, pero eso es lo último. Él dice, los traeré. Primero, una vez que estén ahí, pueden comenzar la restauración. Como el hijo pródigo cuando regresó, ese proceso de restauración comenzó allí. Él fue reconocido, fue vestido, no como sirviente, sino como un hijo. Y eso es lo que el Señor está haciendo contigo y conmigo espiritualmente. Y eso es lo que significa restauración. Eso, la oración tiene que ser restaurada. Buscando del Señor con todo el corazón. Hay que tener hambre por el Señor. Cuando estamos aquí encerrados, queremos comernos todo lo que hay en nuestro camino, pero tenemos que tener esa hambre más bien del Señor. Si queremos estar con gente, pero el Señor dice, quiero que estés conmigo primero, acércate a mí primero. ¿Qué sucedería en nuestras relaciones si nos encontramos primero con el Señor antes de conducir nuestras relaciones con otras personas? ¿Qué tan bendecidos seríamos? Si tú oras, Él contestará. Él no se está escondiendo, Él no está corriendo de ti, Él quiere que tú corras hacia Él y Él dice, te abrazaré y caminaremos juntos. Las cosas materiales vienen al último porque el Señor sabe que tenemos que prosperar y bendecir a los demás. Él no quiere que nos preocupemos de eso, Él quiere que nos enfoquemos en nuestro llamado y en el servicio que tenemos que tener. Entonces el Señor se asegura que tenemos abundancia. La restauración comienza con esta palabra profética del Señor. Digan esto de una voz fuerte, restauración. Y cuando lo digas, quiero que lo digas pensando en tu propia vida. Dilo otra vez, piensa en ti. Ser restaurado en un tiempo de avivamiento, buscando al Señor, orando y viendo tus oraciones respondidas. Estar completamente despierto, pensando en lo que el Señor va a hacer en respuesta a lo que tú estás declarando, lo que Él ya ha profetizado, porque esa palabra no va a volver a Él vacía, va a suceder en tu hogar, va a volver en tu vida. El Señor no se lo va a dar a nadie más, va a estar en ti hasta que Jesús vuelva. Dilo otra vez, restauración, restauración en el nombre de Jesús. Y después, restauración es el fruto de un despertar espiritual. En Esdras 1:1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, no acabamos de leer eso, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Entonces, este rey Ciro hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo entonces el plan de redención. Este rey era un gentil, él no era judío. Entonces, ¿qué hizo? Haciendo una palabra profética por medio de un rey que era gentil. Piensen en esto. Él comenzó
hacer esta proclamación por escrito y mandarla por todo. Dice, hizo pregonar la palabra también por escrito para todo su reino, que todas las licencias fueran hechas. Dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado de que edifique la casa en Jerusalén, que está en Judá. Ellos tuvieron todo lo que necesitaban directamente del rey y el rey Ciro tenía la autoridad para facilitar que esto hiciera. Entonces, cuando el Señor dice que Él toma el corazón de un rey, lo voltea como Él quiera, aquí hay un ejemplo. En el Esdras 1:5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. El Señor tiene que tomarnos de alguna forma de avivamiento donde nuestros corazones son despiertos para que estemos más consumidos con las cosas del Señor y más que nuestras propias cosas, nuestros problemas personales. Hay algo más grande y nuestros corazones son movidos y pueden ser utilizados por Dios para avanzar el reino, para hacer esta cosa con piedras vivas. Sus corazones fueron movidos. Hay personas que dicen que nuestro mejor amigo es momentum, pero yo creo que el momento puede llegar, pero cuando tienes el Señor moviendo los corazones de las personas, no hay nada imposible. Podemos seguir adelante y hacer lo que sea que el Señor nos ha llamado a hacer. Y yo creo que nosotros estamos en este edificio que es un testimonio al hecho que Dios puede mover los corazones de las personas y seguirlos moviendo. El Señor puede mantener con los conceptos que Él ha puesto enfrente de nosotros, los valores, los principios, los retos, las asignaciones que nos ha dado. Entonces, cuando esa palabra de restauración fue declarada una proclamación por medio del rey, y él quería hacer lo que decía la palabra. No solo fue el rey Ciro, sino era todos los sacerdotes y los levitas y todos. Y cuando miran este libro de Esdras, habían 47,000 que regresaron allá. La Biblia cuenta todos hasta los asnos y todo, y fueron a construir ese templo. Esta restauración comienza en el altar. En Esdras 3 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos y sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sataniel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre los holocaustos a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Aunque ellos tenían temor, y yo no voy a hablar mucho acerca de las cosas que hacemos en nuestros hogares, pero yo quiero decirles que en la iglesia local ha habido un cambio muy sutil cuando se trata del altar. Hasta arquitectónicamente ya los edificios no tienen altares. Los altares era algo que yo puedo recordar en la iglesia metodista, como un niño pudiéndome arrodillar, y era algo que era perfecto. Tenía un cojín donde uno podía poner sus rodillas y podías pasar bastante tiempo de rodillas en ese altar. Y ese altar lo han quitado. Entonces lo hemos
quitado de nuestra arquitectura, de los diseños, y el diseño de la arquitectura es lenguaje. Esto comunica un mensaje. Entonces, cuando quitamos ese altar que tenemos personas que no están entendiendo nada de lo que significa rendirse ante ese altar. No entienden lo que es entregarse, sacrificar. Todas esas cosas son temas que tratan de evitar para poder hacer algo en la iglesia moderna. No sé qué es, pero cuando la palabra sacrificio llega, entonces nadie quiere escuchar de eso. Cuando se trata de rendirse, ríndele tus sueños, tus finanzas, tus planes. Nadie quiere rendir nada. Queremos aguantar todo y después sumar a Dios a la lista que tenemos y que el Señor tome lo que es para hacerlo algo mejor. Entonces, si tú estás en una relación, entonces no tienes que rendirle al Señor eso, no tienes que rendir tu carrera, no tienes que rendir tus sueños y tus planes. No hay altar para ti arrodillarte ante esto, pero ellos antes de construir esa casa no había algo que hacer si no había un altar, porque esas cosas son fundamentales y tienen que ser parte de nuestra vida espiritual. La restauración es lo que Dios dice que es. Nosotros pensamos en restauración, decimos, Señor, restaura mis finanzas, restaura mi paz, restaura mi matrimonio, restaura mi carrera, lo que sea. Todas estas cosas tienen valor, pero están bajos en la lista de prioridad de cosas eternales y lo que el Señor quiere cuando Él quiere restaurar un ser humano, una vida humana. No hay restauración sin ese altar. No puede haber una transformación como el Señor quiere. A lo mejor como tú lo defines o como yo lo defino cuando estoy con necesidad, bajo presión, temeroso. Yo quiero que sea 1000 cosas, pero el Señor mira más adentro y Él mira nuestro corazón y Él mira más allá. Nosotros miramos cómo nos afecta mañana o cómo nos sentimos ahora mismo. Si Dios hiciera esto por mí ahora, nos sentiríamos mejor y queremos tener todo instantáneo. Pero el Señor mira más allá, más lejos. Él mira el futuro en esta vida, pero también está mirando nuestro destino eterno. Él sabe lo que tiene que ser restaurado en tu vida y en mi vida para poder llegar a llenar ese propósito que el Señor tiene para nosotros, para traerle a Él toda la gloria y toda la honra. Aquí nos va a hablar un rato la pastora Miriam acerca de lo que es el altar. En Isaías 55 dice esto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La Biblia nos dice que los pensamientos del Señor son más que las arenas que hay en la playa. Y para nosotros poder ver por medio de sus ojos y ver su perspectiva, tenemos que acercarnos a Él. Cuando Él hablaba de este altar, no es una cosa de una sola vez. Tenemos que acercarnos a Él y continuar estando cerca de Él. Vemos lo fácil que es entrar y salir de la carne, como Pedro, cuando él le dijo a Jesús, tú eres el Hijo del Señor amado. Entonces dice, ni carne ni sangre te han revelado eso te lo reveló, algo supernatural. Pero vemos que casi de inmediato Pedro comenzó en su propia carne a decir cosas que no tenían sentido, y el Señor en ese momento, miren qué contraste dice, apártate de mí, Satanás, porque solo estás mirando las cosas de una perspectiva humana, no estás viendo las cosas por los ojos de Dios. En un día donde parece que nada es fácil para nosotros ver, para escuchar esa perspectiva humana, como estamos desesperados, tenemos que buscar de Él.
qué tan desesperadamente tenemos que buscar al Señor y decir, no entiendo nada de esto, nunca ha pasado nada así. Muéstrame qué estás haciendo, muestra lo que estás pensando, muéstrame cuáles son tus pensamientos. Puedes revelarme a mí tu plan y podemos hacer eso solo viniendo a Él. Yo busqué en los diccionarios la definición de restauración y me encanta porque dice es reavivamiento, renovación o restablecer. Y el Señor quiere restablecer algunas cosas en su iglesia. Él nos está dando claves, llaves para acercarnos a Él y podemos encontrar esa perspectiva celestial. Y yo quiero darles 3 claves para acercarnos a Él. Él habló del altar de oración, pero quiero hablar de uno que no es muy popular y es la disciplina del ayuno. El ayuno no es algo que nuestra carne le gusta. En realidad nuestra carne grita cuando queremos ayunar, porque queremos comer y tomar cuando nos dé la gana. Y hemos estado haciendo eso durante esta cuarentena, pero el Señor nos está pidiendo que ayunemos, que nos humillemos ante Él, porque prácticamente cuando hacemos eso decimos, Señor, yo no sé nada, me humillo ante ti y ayuno y me acerco a ti, te estoy pidiendo que reveles cuál es tu plan, cuál es tu propósito y no puedo vivir sin Él. No quiero vivir con mis propios pensamientos o mis propios propósitos. Tengo que separarme, ayunar y buscar tu rostro, Señor. Por toda la Biblia, tú ves personas humillándose ante el Señor y ayunando cuando estaban desesperados en situaciones o en lugares donde no sabían qué hacer. Tú ves que se humillan y vienen al Señor y dicen, Señor, ayúdanos. Tenemos que tener tu perspectiva y tú puedes preguntar, ¿por qué no simplemente podemos orar? ¿Por qué hay que ayunar? Pero este ayunar dice, estoy dejando mis deseos para llenarme de cosas naturales y me entrego a ti, quien me puede dar esa perspectiva supernatural y dirección que necesito. Recuerden la reina Esther, ella salvó una nación entera y cuando ella tenía temor, ella decía, si perezco, perezco, pero voy a ayunar. Y las sirvientas de ella también y su tío y todos los judíos de esa ciudad ayunaron con ella. Y al final de eso sabemos que el Señor le dio la estrategia para estar ante el rey y le dio el favor que ella necesitaba y esa nación entera fue salva. Y ella fue traída a ese reino para ese momento. Si tú estás aquí, si yo estoy aquí durante este tiempo, nosotros hemos nacido a este reino a propósito para un momento como este, cuando el Señor vio toda la historia y vio lo que íbamos a pasar, pandemias y todos tantos problemas por todo lado. El Señor te escogió a ti, me escogió a mí para que fuéramos la sal y fuéramos la luz y pudiéramos afirmarnos en justicia y para bien y levantarnos con la palabra de Dios en nuestros labios y hablar lo que dice el Señor. Entonces tú estás aquí para un momento como este. Yo he estado haciendo un ayuno con un pastor Franklin, y él dijo, Jesús entendió que el ayuno traía un poder específico a su ministerio. Y el Señor Jesús fue al desierto, Él ayunó por 40 días y vino el enemigo a tentarlo. Y Él sobrepasó todas estas cosas por el poder de la palabra del Señor. Y Él regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Él fue regada rápidamente, aunque no había internet, pero el poder del Espíritu Santo que estaba sobre Él. Nosotros podemos recibir oposición del enemigo cuando ayunamos, pero eso, porque hasta Jesús le pasó, Él recibió oposición, pero eso es de nosotros levantarnos con el poder del Espíritu Santo y lo que el Señor está haciendo en tu vida. El diablo no quiere ver eso, entonces te resiste, pero yo le digo a Satanás, estás bajo nuestros pies, te pisoteamos, oraremos y vamos a ayunar, porque
un mundo que está lleno de temor y malos pensamientos como ahora, tenemos que pasar tiempo con el Señor Jesús. La segunda área, y esta es área que a mí me encanta, que el Señor está restaurando la iglesia, y es la palabra profética. Yo quiero hablar acerca de esto porque esto es para hoy. No es solo el Antiguo Testamento que habían profetas, sino que el Señor tiene profetas en su iglesia hoy. En 1 Corintios 14:1 voy a leer unos versículos y yo quiero que miren la perspectiva bíblica de lo que es profetizar. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortación y consolación. Pero si todos profetizan y entre algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Que estas personas puedan mirar, así como dice las Escrituras, caerán, porque saben que solo Dios pudo revelar algo, solo Dios conoce los secretos de su corazón. Vemos en el Antiguo Testamento, Ezequías, el rey de Judá, oyó todo tipo de cosas y le dijo muchas cosas feas. ¿Y qué hizo él? En 2 de Reyes 19 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. En ese tiempo las vestiduras eran caras, entonces para él rasgar sus vestiduras, quiere decir que él estaba desesperado. Él fue directamente al templo y él le entregó al Señor todas estas cosas. Dice, Señor, esto es lo que el enemigo está diciendo. No voy a correr como gallinas sin cabeza en temor, sino que te traigo a ti todas estas cosas y te las entrego a ti. ¿Y saben qué hizo después? Él fue a buscar al profeta Isaías, y Isaías le dio una palabra de victoria, que fue la que hicieron. Y en esa guerra ellos ni siquiera tuvieron que pelear. Yo creo que así es como las Escrituras dice, el ángel del Señor fue el que vino y mató 185,000 en el campamento enemigo. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa palabra profética. Y Ezequías modeló lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando el enemigo viene amenazándonos, ¿qué hacemos? ¿Vamos al altar o corremos como una gallina sin cabeza? Vamos al Señor Jesús y le pedimos, Señor, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Aquí está la escritura que todos deberíamos memorizar. En Salmos 27:8 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Cuando una nación está en problema, el Señor siempre manda una voz profética. No tiene que tener mucha fe para ver lo que el enemigo está haciendo, pero necesitamos una visión profética para poder edificar. Cuando tú dices, así dice el Señor, entonces la autoridad del cielo te respalda. Yo leí un testimonio profético tremendo este fin de semana y esto me hizo llorar. Fue una señora que se llama Emma Starr de Glasgow, Scotland, y ella estaba hablando como el Señor le había dirigido para que declarara proféticamente por todo lado, donde fuera, no solo en las iglesias, sino por fuera. Y ella dice en una parte que ella estaba en una tienda comprando zapatos y ella fue y el Señor le habló y le dijo, quiero que vayas y declares algo profético a esa señorita. Y dice, mientras ella comenzó a caminar, algo interesante pasó. Todas las otras que estaban alrededor de ella se fueron.
Entonces ella quedó ahí sola y Lelo le dijo, yo soy Emma y yo escucho del Señor. Y la señorita le dijo, ¿tienes algo para mí? Y ella le dijo, sí. Él me dice que tú vas a ser una buena madre. Y esta jovencita comenzó a llorar de inmediato y cuando se dio cuenta, ella acababa de darse cuenta que estaba en embarazo. No le había dicho a su novio y había planeado un aborto 2 días después, pero ella dijo, si el Señor dice que voy a ser una buena madre, entonces no voy a hacerme ese aborto, voy a ser la mejor madre que pueda. Entonces el Señor conocía lo que tenía que hacer. Y para seguir más adelante, esa misma mañana, ella le había dicho al Señor, Señor, yo no sé si tú existes o no, pero muéstrame qué hacer con este embarazo. Y Emma, con esa palabra profética en su boca, fue la respuesta del Señor a su oración. Que nosotros seamos los que podemos llevar la palabra del Señor para todos los caminos, por todas las partes, a todos los rincones de la... No tenemos que hacerlo solo aquí, sino que es más poderoso cuando vamos a gente que no conoce del Señor y se dan cuenta que solo hay una forma de que podíamos tener esa información, era por el poder del Señor Jesús. Y la última que quiero hablar es la comunión. A mí me entristece ver personas que lo hacemos como por costumbre, como un ritual, pero las Escrituras dicen que cada vez que tomamos la comunión, estamos proclamando la muerte del Señor Jesús hasta que Él regrese. Leí un libro muy poderoso que es de Benny Johnson, el esposo de Bill Johnson. Y ella lo que dijo es cuando tomamos la sangre de Cristo nos recordamos de quién somos y lo que Él hizo por nosotros. El comentario de esto dice, cada ocasión de tomar este vino y este pan es proclamar y confesar de nuevo que yo tomo todos los beneficios y la redención de lo que Jesús hizo. Yo tomo el perdón, yo tomo salud, fortaleza. Lo usamos como una herramienta de intercesión y nos alineamos con lo que Cristo hizo y proclamando la realidad del cielo sobre todas las áreas de nuestra vida. Cuando el Señor hizo esa cena con los discípulos, esa Santa Cena fue para modelar lo que nosotros teníamos que hacer. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene con escrituras, que Él está hablándonos a cada uno de nosotros. Y nos tenemos que recordar de ese convenio que hicimos con Él. Decir, soy un hijo del Rey de Dios. Tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. Él ha tomado todas mis enfermedades. Tengo una mente de Cristo y deja que el poder de la sangre te limpie, nos transforme nuestro pensar. Y me encanta esta en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tomen la comunión, tienes que pensar que cada parte de nuestra vida tiene un plan perfecto de Dios para nuestra vida. Recuérdate de quién eres y a quién perteneces y lo que tienes y lo que el Señor ha proveído para ti. Entonces, para sumar ahora, hacer un resumen, nosotros estamos aquí porque así lo escogió de Dios. No podemos darnos el lujo de ser debiluchos o temblorosos. No podemos estar tibios, estar en temor por cada reporte que se levanta en las noticias. Tenemos que levantarnos como los guerreros que el Señor nos ha hecho. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que alabar y acercarnos a Él y profetizaremos y renovaremos nuestro convenio tomando esta comunión, recordando quién somos. Y cierro con esta cita de A.W. Tozer. Y él escribió esto: si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia hoy en día, 95% de lo que hacemos continuaría igual y nadie se daría cuenta.
Si el Espíritu Santo fuera quitado del Antiguo Testamento, el 95% de las personas notarían un cambio drástico. El Señor quiere restaurar y restablecer lo que había antes. Nosotros tenemos que volver a lo básico en esta sociedad donde todo el mundo quiere todo rápido por el drive-thru, en los microondas y todo, pero el Señor dice que hay que ir disciplina, oración, profetizando, ayunando, buscando al Señor, acercándonos al Señor, que no seamos esos que están echados para un lado, para otro, influenciados por lo que dicen los medios de comunicación. Tenemos que decir, no, esos no son los pensamientos de Dios. El camino del Señor es más alto y tengo que saber qué es lo que dice el Señor cuando busco su rostro. Él quiere restaurar ese altar de oración. Yo quiero ser uno de esos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recibir la comunión y yo quiero que se alisten para esto. Si tienen los elementos, quiero que los tomen y estén listos. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Si nos saltamos el altar y si lo quitamos del templo, si comenzamos con todo lo demás y a lo mejor después tratamos de hacerlo caber o añadirlo como un accesorio, todavía vamos a tener iglesia, como dijo la pastora. Si tú quitas el Espíritu Santo, 95% de la actividad sigue lo mismo. Nadie notará nada diferente en la mayoría de las iglesias. Y nosotros no nos podemos salir de esto tampoco. Nosotros necesitamos del Señor en medio de esto. Y podemos hacer todas esas cosas y tener mucha actividad, pero no va a ser una vida real, espiritual con Jesús. Va a ser solo un poco de sentimientos sin fuego. Sin ese altar en medio nuestro, sin ese ser la parte central de nuestra alabanza, sin acercarnos a ese altar y su propósito, sin poder utilizar esto propiamente como el Señor quería que fuera utilizado. Podemos tener todo tipo de cosas, pero no vamos a tener un avivamiento y la restauración no va a llegar. Esto comienza en el altar. Entonces, como dijo la pastora Miriam, vamos a reafirmarnos quién somos mientras recibimos la comunión. No somos ningún temblorosos debiluchos. No somos gente que son echados para allá y acá por los vientos de tantas doctrinas que están siendo proclamadas por demonios por todo lado, hasta en las mismas iglesias. Somos hijos de un Dios viviente. Entonces, ese temor que estás experimentando, vamos a dirigirnos a eso. No tengo espíritu de temor, tienes el espíritu del Señor Jesucristo. Tú no eres una persona que te falta sabiduría en tu mente, sino que tienes la mente de Cristo. Tienes acceso a todos los recursos del cielo. Tú eres quien Dios dice que eres. Somos más que vencedores por Cristo que se entregó por nosotros. No hay ningún arma forjada que prosperará. El Señor está con nosotros y Él nunca se duerme. Él es nuestro buen pastor. Él sí tiene una vara y un callado, y con eso nos protege y nos ayuda para que no tengamos que escondernos. No tenemos que correr a escondernos, sino correr hacia Jesús, al sonido de la trompeta, nuestro destino, nuestro propósito, al futuro con esperanza y fe. No nos estamos alejando, sino escuchando lo que el Señor y el Espíritu Santo nos está hablando, con oídos para oír, ojos para ver, un corazón que está abierto a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Los malvados tienen que salir corriendo, pero los justos son como leones.
Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales con el nombre de Jesús. Somos la cabeza y no la cola. Aleluya. Tenemos el escudo de Dios, la armadura de Dios. Nuestros pies están con el Evangelio. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Todos pongámonos de pie. Puedes estar aquí, a lo mejor nunca has entregado tu vida a Jesucristo. Si nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que el poder del Espíritu Santo caiga sobre ti para que tu corazón sea suavizado por el amor del Señor. Que el temor de Dios que puede caer sobre ti, cualquier medida de eso que se requiere para que tú sepas que tu rodilla tiene que doblarse y tu boca tiene que confesar que el Señor Jesús es el Señor, que eso caiga sobre ti ahora mismo para que tú le puedas conocer a Él, para que tú puedas experimentar lo que es un arrepentimiento genuino, no tristeza por problemas o por cosas del mundo, sino porque te das cuenta que eres pecador y estás perdido y eres corto para la gloria de Dios, y puedes reconocer tu posición precaria, que no es por lo que tú has hecho, sino que eres salvo porque has clamado el nombre del Señor, no porque eres una buena persona o porque viniste a la iglesia o porque estás viéndolo por el internet, sino que el Señor está extendiendo su mano hacia ti por su gracia para que te acerques a Él, y hay una forma nueva para venir al Señor. Cuando te das cuenta que estás perdido sin Cristo, que no hay esperanza para ti, no se te puede perdonar tus pecados en esta vida sino morir, y no hay futuro después de eso, que tienes que nacer de nuevo si quieres vivir para siempre con el Señor Jesús, y que recibas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Pon tu fe y tu confianza en Él. No tienes que orar algo largo ni teológico. El Señor mira tu corazón. El hombre ve las cosas externas, pero el Señor mira tu corazón. Abre tu corazón y recibe a Cristo por fe. Y tienes que decir: Señor, te recibo. Claro que crees que hay un Jesús y que sabes que algunas de las cosas de la Biblia probablemente son ciertas. Has escuchado las historias, has visto diferentes cosas, pero ahora es el momento de hacer algo más que tener un conocimiento mental de algo que sucedió, lo que las personas piensan que es real. Tú personalmente tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, porque algo va a suceder en ti. La Biblia se llama esto regeneración. Es lo mismo que le pasa a un gusano cuando se convierte en una mariposa. Las cosas viejas pasan y lo nuevo sale. Tienes que tener esa hambre como un bebé cuando nace, para recibir de esa leche del Señor, de acercarse a Él. Tú deseas las cosas del Señor, y estas cosas comienzan a ser evidencia cuando recibes a Jesús como tu Salvador. Clama el nombre del Señor. Cuando oren, el Señor dice: sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Él escucha eso y te contesta. Y el poder caerá sobre ti por medio del Espíritu Santo para cambiarte desde adentro hasta afuera. Yo no puedo explicarlo, pero es el Creador del cielo y la tierra. Él sabe cómo cambiarnos. Él sabe cómo transformarnos. Él sabe cómo podemos nacer de nuevo espiritualmente. Y eso lo recibimos por fe. Y podemos pasar el resto de nuestras vidas y de la eternidad con el Señor mostrándonos cómo trabaja eso. Tenemos que venir a Él por fe y por la gracia de Dios para ser salvos. Pon tu confianza en Él. En el nombre de Jesús. Amén.